En 1984, en Bhopal, India, se produjo lo que fue considerado uno de los peores desastres industriales de la historia. La planta de la empresa Union Carbide tuvo una fuga de un gas altamente tóxico. Hubo miles de muertos, personas que quedaron con enfermedades crónicas y un nivel de contaminación ambiental que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy. ¿Quién es el responsable de la catástrofe química de Bhopal? Union Carbide Corporation es una empresa de productos químicos de Estados Unidos. En 1950, con el auge agrícola internacional, esta empresa decidió construir una fábrica de formulación de plaguicidas en India. Esto se concretó finalmente en 1969, a través de la creación de Union Carbide India Limited. Esta pertenecía en un poco más de un 50% a Union Carbide Corporation, mientras que el resto era propiedad de inversores privados de la India. Su objetivo era producir el pesticida Servin. Uno de sus componentes es el MIC, que es isocianato de metilo, un compuesto químico extremadamente tóxico. En un primer momento, el MIC se importaba desde Estados Unidos y en la fábrica de Bhopal se formulaba el Servin, aunque esto terminó resultando poco conveniente para las ganancias de la empresa. Por eso, para 1980 comenzaron a fabricar el MIC directamente en Bhopal. Pero la producción de pesticidas no funcionó como se esperaba. Debido a las repetidas sequías y a que se fueron dando a conocer los efectos generados por este tipo de productos, enseguida bajaron las ventas. En 1982, estas representaron menos de la mitad de la capacidad de producción. Para colmo, para esa época comenzaron los conflictos en la fábrica. El 25 de diciembre de 1981 hubo una fuga de fosgeno que mató a un trabajador e hirió gravemente a 2 más. Luego, el 2 de enero de 1982, más de 20 trabajadores fueron hospitalizados como consecuencia de otra fuga. Por estos eventos, en mayo de ese año, la empresa envió a un grupo de expertos para realizar una inspección en la planta de Bhopal. Estos hicieron un informe que reveló que existían un total de 61 peligros en las unidades de fosgeno y de isocianato de metilo. Además, expresaron su preocupación por el mal estado de los equipos de seguridad y por la falta de controles periódicos sobre los sistemas de alarma. Pese a este llamado de atención, la empresa nunca envió un equipo de seguimiento a Bhopal. Durante los 2 años posteriores, continuaron registrándose fugas de manera bastante regular. De hecho, el periodista Rajkumar Keswani advirtió sobre el peligro que representaba la fábrica de Union Carbide, publicando una nota titulada «Despierten gente de Bhopal, están al borde de un volcán». During the investigations, I discovered that this is going to cause a disaster which could kill everyone in the city. Hasta que finalmente llegó el 2 de diciembre de 1984. Ese día, a las 20:30 horas, comenzó una fuga de casi 30 toneladas de isocianato de metilo. Este rápidamente se expandió por la ciudad, afectando a todos los que vivían allí. Asfixia, tos, irritación en los ojos y convulsiones fueron algunos de los primeros efectos que el gas tuvo sobre las personas. Algunos incluso quedaron ciegos. Hubo quienes intentaron escapar, mientras que otros directamente murieron en las calles. En 1984, Bhopal tenía 800.000 habitantes. 500.000 de ellos estuvieron expuestos a este veneno. Las primeras semanas después de la tragedia murieron entre 3.000 y 10.000 personas. Además, más de 100.000 terminaron con problemas de salud crónicos. Pero ¿quién fue el verdadero responsable de esta tragedia? El 7 de diciembre de 1984, Warren Anderson, el entonces presidente de Union Carbide, viajó a Bhopal.
inmediatamente fue arrestado, acusado de homicidio culposo con muerte por negligencia. Sin embargo, unas horas más tarde fue liberado por haber pagado una fianza de aproximadamente $2.000. En marzo de 1985, el gobierno de la India se adjudicó el derecho de ser el único representante de las víctimas con plena autoridad para litigar en su nombre y para resolver sus reclamaciones en el exterior. Por eso presentó una demanda contra Union Carbide en un tribunal de Nueva York. Pero este resolvió que no estaba bajo la competencia de un tribunal de Estados Unidos intervenir sobre este caso. Por eso las demandas continuaron en un tribunal indio. Durante varios años estuvieron negociando una cifra de reclamaciones. Inicialmente se le solicitó a Union Carbide una suma de $3.300 millones. Pero recién llegaron a un acuerdo en 1989 y por una suma mucho menor, $470 millones. Ese acuerdo, además, absolvió a la empresa de todas sus responsabilidades civiles y penales. So really government is not interested to give justice to the Bhopal gas victims, and government is not at all interested to punish the guilty. Aparentemente, solo una pequeña parte de ese dinero fue entregado a las víctimas de Bhopal. Recién en junio de 2010, 8 ex empleados de Union Carbide India Limited y la propia empresa fueron hallados como responsables de la tragedia de Bhopal. Los sentenciaron a 2 años de prisión. Pero poco tiempo después, todos fueron puestos en libertad bajo fianza. Pero que Union Carbide haya pagado ese dinero al gobierno de la India, ¿significa que asumió la responsabilidad sobre el hecho? Bueno, no fue tan así. Tanto la investigación realizada por Union Carbide como por el gobierno indio llegaron a la misma conclusión. La causa directa de la fuga del gas fue que grandes cantidades de agua ingresaron a un tanque que contenía isocianato de metilo. Esto provocó una reacción química que obligó a la válvula de liberación de presión a abrirse y permitió que el gas se filtrara. Sin embargo, estos difieren sobre la forma en que el agua logró entrar al tanque. Una de las hipótesis sostiene que los empleados de limpieza de la fábrica no estaban familiarizados con los procedimientos de mantenimiento ni con los cuidados que se requerían. Por eso habrían provocado la filtración del agua al tanque de manera involuntaria. La otra teoría fue presentada por la propia Union Carbide. Ellos sostienen que la causa del desastre fue indudablemente un sabotaje. La evidencia muestra que un empleado de la planta de Bhopal deliberadamente introdujo agua en el tanque de isocianato de metilo. Aunque, cabe aclarar, nunca especificaron cuáles eran estas evidencias ni quién era el sospechoso de haber llevado adelante el sabotaje. Por haber planteado esta teoría, la empresa fue acusada de querer posicionarse como una víctima más de la tragedia para desligarse de la responsabilidad de lo ocurrido. Ellos sostienen que Union Carbide Corporation nunca controló las operaciones diarias de la planta y que por lo tanto no es legalmente responsable del desastre. Así lo explicitan en su sitio web. Las personas que viven cerca de la planta de Bhopal pueden haber sufrido heridas terribles y duraderas por el desastre totalmente evitable del que alguien es responsable. Sin embargo, después de 9 años de litigio contencioso, toda la evidencia en este caso demuestra que Union Carbide Company no es esa entidad. Pero organizaciones sociales y activistas de Bhopal han dado una nueva versión sobre lo que pudo haber causado esta tragedia. Ellos hablan de que este hecho fue un caso de negligencia corporativa, tanto por parte de Union Carbide Corporation como del gobierno de la India. Aseguran que Union Carbide, como consecuencia de la baja en las ventas, realizó una fuerte desinversión en la empresa, que se vio reflejada en la poca inversión en seguridad, en un mantenimiento deficiente y en la falta de capacitación de los operadores. De hecho, afirman que el supuesto sabotaje al que se refiere Union Carbide hubiera sido improbable si los sistemas de seguridad hubieran estado funcionando correctamente.
Otro factor importante por el que reclaman los activistas es por la contaminación ambiental en Bhopal y por los efectos que esta tiene sobre la población, incluso en la actualidad. En 1999, Greenpeace realizó una investigación sobre este tema y en su informe concluyó: la exposición de las comunidades que rodean las plantas de sustancias químicas peligrosas continúan a diario. También es probable que la exposición a mezclas de sustancias químicas sintéticas, tóxicas y metales pesados graves tengan consecuencias para la salud y la supervivencia de la población local. 2 años después de este informe, Dow Chemical adquirió Union Carbide. Los activistas denuncian que Union Carbide vendió la planta sin haber limpiado el sitio y por eso reclaman que Dow Chemical asuma las responsabilidades de la limpieza. Where more than 50,000 people live and whose groundwater has been contaminated due to reckless dumping of Union Carbide. Pero la empresa rechazó la demanda y se negó a aceptar la responsabilidad. Mientras tanto, en Bhopal hay casos de niños enfermos o con defectos de nacimiento debido a la alta contaminación del lugar. Those who perished, I think, were the lucky ones, because those who survived have gone through the bad times and have been suffering like hell, and nothing has changed in the past more than 3 decades now. As the time passes by, the government is running away from the responsibility, and they think that the people have forgotten, but those who are suffering, how can they forget? ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias del peor desastre industrial de la historia? ¿Qué opinas de este caso? Contanos en los comentarios. Queremos contarte que a partir de ahora puedes ser miembro de Anomalías. Con un aporte mensual vas a poder participar de votaciones para elegir los próximos casos a investigar y podrás acceder a los videos de manera anticipada. Además, nos vas a poder acompañar mientras investigamos, grabamos y editamos los episodios.